Buenas tardes, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo video, este vídeo. Para aquellos que no me conozcan, soy Sonia Fernández Vázquez y el objetivo de estos vídeos está siendo canalizar para poner a disposición aquella información que nos pueda facilitar o dar una mano en este momento, en este proceso que estamos viviendo todos, básicamente. Y bueno, por el bien mayor, como se suele decir. El otro día nos recomendaban empezar a sentir desde el cuerpo, ¿sí? La invitación sigue estando vigente. Sigue estando vigente en el sentido de que es un proceso que nos va a tomar el tiempo que sea necesario a cada uno, ¿no? Siempre cada uno a su ritmo y como insistimos, nos insisten desde el amor, el autocuidado, la compasión, la escucha, el biorritmo de cada uno, porque si no caemos de nuevo en distorsión. Y toca empezar por uno mismo, una misma, ¿no? Hace poquito escuché algo que decía de que me sirve estar dándole besos a todos si no me doy besos a mí misma. Así que bueno, tomo esto que estaba en el ambiente como para recompartirlo. Entonces, insisten de nuevo en esto, en que nos escuchemos. Sí, lo más accesible es desde el cuerpo, es decir, empezar a escucharnos desde aquello que está disponible para cada uno. Entonces, ¿de qué disponemos normalmente casi todos? De los sentidos básicos, esos que nos han educado cuando somos pequeños, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Después hay otros, pero por lo menos empecemos por los básicos. A reeducarlos, ¿sí? A despertar el cuerpo, a percibir. El otro día hablábamos un poquito de ciertos tips para que cada uno encuentre justamente su forma de explorar, y acá lo importante es que cada uno tome esos hábitos, herramientas que le sirvan, ¿sí? Por mucho que a veces, eso, como decimos siempre, sea interesante que nos acompañen, es importante que empecemos a ser responsables de la experiencia. Entonces, recordemos que la piel es uno de los órganos más grandes que tiene el cuerpo humano, con lo cual es una antena de recepción, ¿sí? Los sentidos normalmente son antenas de conexión entre el adentro y el afuera. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque es interesante que empecemos a desarrollar lo que podríamos llamar un lenguaje simbólico propio. Esto lo venimos anticipando, ¿sí? Que no asuste a nadie el término para nada. Es decir, empezar a reconocer cómo se nos expresan las cosas. Entre lo que hemos venido experimentando en la vida, hemos asociado que ciertas imágenes, ciertos lugares, ciertos objetos representen algo para nosotras, para nosotros, ¿sí? Entonces empezar a decodificar qué es lo que me dice el cuerpo. El otro día hablábamos del ejemplo de mi caso en concreto, ¿no? Mi intestino, ¿no? Da igual con el área que sea, si hay algo que me ha molestado, quizá aparezca asociada a esa imagen, ¿sí? Por ejemplo, hablemos algo general para poner un ejemplo fácil. El símbolo de la cruz es un símbolo potente, pero dependiendo para qué cultura puede ser un símbolo benigno, que traiga un buen augurio, o un símbolo que implique algo terrorífico, ¿no? Por ejemplo, los árabes cuando decodifican una cruz ven a las invasiones cristianas. Entonces, bueno, es importante empezar a ver qué representa ese significante, ese signo para nosotros, ¿sí? ¿Qué significado trae? Entonces, se nos invita a esto, a través de lo que hablábamos el otro día, pero también ahora se nos está invitando a implicarnos cada vez más, ¿sí? Entonces, empezar a entrar en qué está sonando en mi radio, es decir,
hay una frecuencia, todo el tiempo estamos hablando de frecuencias, que somos antenas, pero muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí cuando me hablaban de todo esto me quedaba grande, no entendía, no me habían educado ni tampoco domesticado para decodificar todo esto. He tenido como que implicarme y hacerme cargo, ¿sí? Entonces, para poder, de nuevo, entender algo, cualquier mecanismo que sea una radio, sea una televisión, sea un walkie-talkie, un celular, una computadora, un teléfono, necesitamos entender cómo funciona, ¿no? Para poder usarlo. Esta es la propuesta que nos vienen haciendo con nuestro organismo, ¿sí? Que nos impliquemos en comprenderlo y cada vez optemos por darle eso, el valor que tiene y las posibilidades que tiene, podríamos incluso decir un buen uso, ¿sí? Unos buenos hábitos. Entonces, nuestra mente, también lo hemos hablado en otros vídeos, es una tecnología maravillosa para recordar, como un gran disco duro, ¿no? Un disco duro externo, un disco duro, un USB que almacena información y nos facilita un montón el saber, cepillarnos los dientes, aprender y no tenés que aprenderlo todos los días, caminar, todo lo que vamos aprendiendo queda ahí, pero también las memorias y también aprende de las experiencias que hemos tenido, aunque sean distorsionadas, queda ahí todo programado, ¿sí? Es una gran programación. Entonces está bueno empezar a darnos el timing, la posibilidad de saber qué hay ahí. Porque, no sé ustedes, pero en mi caso no siempre he tenido la conciencia, la capacidad de poder ver qué se estaba programando ahí, qué se estaba guardando. Obvio que todo esto ha sido útil en su momento. A mí me han insistido un montón en esto, el recordarme que ha sido útil, necesario, porque si no, a mí me despertaba emociones que no me facilitaban, ¿sí? El evolucionar, el crecer, o sea, me generaba un enojo que no podía canalizar, a veces culpa, frustración, que si uno lo puede direccionar esa energía, es útil. Si uno se queda ahí en bucle, atrapado en esa emoción, se queda atrapado en esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, empezar a escuchar, como si sintiéramos la radio, ¿sí? Nos invitan justamente a eso, en algún momento de nuestro día, cada vez con mayor posibilidad de que esto suceda. Obviamente lo ideal sería que todos pudiéramos estar conscientes todo el tiempo, pero por mi propia experiencia, por mucho que se me invita al proceso y estoy implicada en el proceso, no siempre puedo hacerlo o sostenerlo, por lo menos en este momento de mi evolución, ¿sí? Con lo cual, invitarles a que se animen y que no se frustren. Básicamente, al principio toma eso, inversión de tiempo, de esfuerzo, pero merece la alegría, ¿sí? Entonces, eso, escuchar, a ver qué pasa, qué pensamientos emergen, como si encendiese la radio y pusiese eso, los 40 principales o cualquier emisora de radio, ¿sí? Disculpen que mi ejemplo sea español, no escuché mucho la radio argentina. Ver qué pasa. Y muchas veces puede pasar que se activen emociones. A mí me sigue pasando, que alguna imagen trae emoción, entonces la recibo e intento eso, ser amorosa conmigo misma, y sentir qué me pasa y aceptarlo y tomar esta información, este conocimiento que me comparten todo el tiempo los maestros, ¿sí? De todo lo que ha pasado ha sido importante y necesario para ser lo que soy ahora, y fueron las elecciones mejores que pude sostener en ese momento, con lo cual estoy siendo mi mejor versión ahora y lo máximo que puedo hacer es implicarme, ser coherente y seguir con el proceso, con lo cual autocastigarme, por ejemplo, no sirve, ¿no? Me boicoteo, con lo cual
justamente nos invitan a esto, a empezar a escuchar y en la medida en la que podamos, de a poquito ir abrazando. ¿Por qué? Porque es importante que empecemos a distinguir qué frecuencia se está activando internamente y qué me entra de afuera. Obviamente partimos de la premisa que ya hemos hablado de que como es adentro es afuera, todo me está dando información y me responsabilizo de eso, sí, pero si lo dejamos a un ladito un poco y segmentamos un poco para poder ir abarcándolo cada vez de a poquito como una hormiga y poder ir ampliándolo, porque no sé qué les pasa a ustedes, pero en mi caso cuando intento abarcarlo todo me cuesta mucho. Entonces si lo voy segmentando y tomando pequeñas metas, puedo empezar a generar el cambio, ¿sí? De hecho, mis guías, por ejemplo, es algo en lo que me insisten un montón porque me intento precipitar y quiero hacerlo todo ya, y mis guías siempre están como frenándome para que justamente pueda poner foco y profundizar, porque si no, como que al querer abarcarlo todo, paso por arriba. Entonces, nos invitan justamente a empezar a ver qué emisora somos, por decirlo así, por la metáfora de la radio, que es como fácil, para ver en qué frecuencia estamos sonando, ¿sí? Más allá de juzgarnos, sino para ser conscientes de dónde estamos y desde ese punto en el que estamos, justamente asumiéndolo, poder generar esos aprendizajes, ese sentir, ese participar, ¿sí? Del cambio conscientemente, y esto que está también tan de moda, ¿no? El expandir la conciencia, el abrirse, el flexibilizarse. Hasta acá me comparten que es información suficiente, ¿sí? Pero me permiten como ponerles un ejemplo para lo que intuyo que nos van a proponer en el siguiente vídeo, aunque bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Pero en esta correlación que nos están presentando de poder empezar a sentir primero qué me pasa a mí, mi frecuencia, mi energía, esta relación constante, interrelación constante con el afuera. O sea, es real que somos uno, ¿sí? Y que hay movimiento de energía, hay vibración todo el tiempo. A mí me costó y a veces aún me cuesta poder sentir toda esta relación, ¿sí? Sobre todo cuando me cierro emocionalmente, hay una coraza como que cuando hay miedo, al sentir se cierra, ¿no? La posibilidad de conectarse. Por eso les cuento esto también para saber que es parte del proceso, ¿no? A veces la experiencia del otro nos permite ver que a todos nos pasa lo mismo, con un grado más o menos similar, a veces un poquito más, a veces un poquito menos de intensidad, llamémosle incluso dramatismo, si le queremos poner un poquito de sentido de humor, pero nos pasa a todos, ¿no? ¿A dónde quería llegar? En un momento de mi experiencia, hace 1, 2, 3, 4, como 5 años, más o menos para 6, en el que hice todo un proceso de depuración muy fuerte, de alimentación también, donde había como mucho vacío, y donde todavía no entendía bien todo esto, y por entender no me refiero solo a la parte mental, sino entenderlo desde el cuerpo, desde el sentir, desde la alineación de los cuerpos. No quiero decir que ahora lo tenga dominado, estoy en el proceso de aprendizaje, como todos. Me pasaba algo muy peculiar, que me tomó como un ratito entender, ¿sí? Andaba mucho en bicicleta en esa época, de un barrio a otro de Argentina. Eso, a veces desde Palermo cruzaba Caballito, pasaba 11, concretamente en 11, esto quizás solo lo entiendan los argentinos, pero bueno, de un barrio a otro,
como puede ser cualquier otra zona, barrios distintos, eso sí es un dato importante, con núcleos de población distintos. Yo 11 iba mucho porque daba clases en una escuela en ese lugar, y me pasaba que en esa época que cantaba mantras, estaba como ahí bien sumergida, fue algo que descubrí, me hacía disfrutar. De repente entraba en el barrio de Once con mi bicicleta y empezaba a escuchar cumbia, canciones de cumbia, de las pocas que conozco, que había escuchado. Me venían frases, fragmentos, incluso melodías que no conocía. No lo entendía. Y eso de a poco me fue pasando, que según en la zona en la que estaba pedaleando con mi bicicleta, sonaba una música u otra. También tiene que ver justamente con mis propios procesos de asimilación, de recepción, con mis antenas, ¿sí? Cada uno tiene eso, lo que hablábamos. A veces somos más sensibles, más visuales, a la vista, al tacto, al oído, a veces a todo, y a otras cosas, pero justamente en mi caso en ese momento se estaba potenciando mi antena del oído, hasta que pude entender que tenía que ver con las frecuencias de los lugares a los que iba con la bicicleta, por los que transitaba, y ahí como que se me empezó a abrir otra experiencia. Con lo cual, esto es una ventanita para intentar compartirles por qué es importante, porque nos invitan a tomar responsabilidad de esto, porque consideran que es importante que reconozcamos eso, en qué frecuencia estamos sonando, qué está vibrando en nosotros, porque no solo vibra en nosotros, sino que vibra en nuestro entorno, en nuestro perímetro. Depende de los expandidos que estemos, hay rango de acción, ¿sí? Por eso quizá lo hayan escuchado, que todos somos responsables de lo que está pasando en el afuera. O sea, si hay ira afuera es porque todavía hay ira adentro, y hacernos cargo de todas estas emociones, ¿no? Si hay enfermedad afuera, es que hay enfermedad adentro. Entonces nos invitan a todo esto para que justamente podamos ser cada vez más conscientes. Así que bueno, disculpen de nuevo, me extendí un montón, pero entiendo que esto era necesario. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad, y en la medida en la que así me lo vayan permitiendo y compartiendo, mis guías y maestros, así les iré canalizando y aprendiendo con ustedes. Así que bueno, muchas gracias, un saludo, buena semana, nos vemos en el siguiente video. Gracias.